Hola a todos, bienvenidos a Cultívate Tips. Espero estén muy bien y listos para conocer sobre la inmunología. En este video hablaremos sobre sus orígenes, qué es la inmunología, el sistema inmunitario, los órganos involucrados en el sistema inmune, la respuesta inmunológica, los tipos de inmunidad, los antígenos, las bacterias patógenas, los anticuerpos, glóbulos blancos, fagocitos, la memoria inmunológica, los mecanismos de defensa en específico, vacunas y sueros, alteraciones del sistema inmune, inmunodeficiencias, enfermedad autoinmune, hipersensibilidad, rechazo inmunológico, inmunoterapia y desafíos futuros de la inmunología. No olvides revisar la cajita de descripción y seguir los links para más videos relacionados con este tema. Y sin más demora, empezamos. Orígenes. Muchos de los grandes descubrimientos científicos son fruto del desarrollo del saber popular. Si bien es cierto que mediante la sabiduría popular, ya desde la antigüedad, se intuía que había algo que daba inmunidad ante ciertas patologías, ya que los supervivientes de las enfermedades infecciosas graves rara vez volvían a contraer la enfermedad. El primer reporte escrito conocido de una infección viral data del 3700 a.C. y es un jeroglífico hecho en Memphis, capital del antiguo Egipto, que representa a un sacerdote llamado Ruma mostrando signos clínicos típicos de poliomielitis paralítica. También se tienen registros de enfermedades y epidemias en los documentos épicos de Babilonia, el Gilgamesh del 2000 a.C. Tucídides, en relación a la terrible peste que azotó Atenas, observó que aquellos que atendían a los enfermos eran individuos que ya habían padecido la enfermedad y que habían conseguido superarla. Incluso en China durante la Edad Media eran comunes los intentos de controlar las infecciones mediante la inducción de formas menores de la enfermedad, por ejemplo, inhalando un polvo elaborado a partir de costras de viruela. Estos y muchos más ejemplos permanecieron arraigados a la tradición popular durante el paso de los siglos, y no fue hasta 1796 cuando Edward Jenner, quien hoy en día es considerado como padre de la inmunología, elaboró los primeros experimentos como tales. Jenner era un médico rural inglés quien le sugirió a una de sus pacientes que podía padecer la viruela ya que tenía los signos de la enfermedad, entre ellos pústulas en las manos. Pero la paciente dijo que era imposible, ya que ya había contraído la viruela en su etapa de ordeñadora, y la tradición popular decía que ya no le podía pasar. Las vacas padecen también una enfermedad con los mismos síntomas que la viruela, pero a diferencia de la viruela humana, esta era mucho menos virulenta y las vacas sobrevivían. Jenner decidió hacer una serie de experimentos para intentar confirmar lo que el saber popular decía. Extrajo líquido de las pústulas de las vacas y lo inyectó en un niño al que posteriormente puso en contacto con la viruela y no enfermó. Así, las vacas habían contribuido a la inmunización frente a la viruela, y Jenner, sin casi conocer la repercusión que esto tuvo años después, había inventado la primera vacuna. Los esfuerzos de Jenner por el desarrollo y aceptación en su tiempo de la vacuna de la viruela evitaron numerosas muertes. Desde este momento se puede decir que nace la inmunología. En 1885, Louis Pasteur experimentó con la vacuna de la rabia. Pasteur no distinguió entre virus y otros agentes infecciosos, pero dio origen a los términos virus a partir del vocablo latino que significa veneno y vacunación en honor a Jenner. Con base en sus observaciones desarrolló 3 vacunas atenuadas: cólera aviar, antrax y rabia. 3 años después, en 1888, Emil Rus y Alexandre Yersin obtuvieron la toxina diftérica, el primer antígeno que se caracterizó, y George Nuttall informó sobre las bactericidinas séricas, los anticuerpos. En 1886, Salomon y Theobald Smith desarrollaron vacunas efectivas con microorganismos muertos. Inicialmente, la inmunología estudió los elementos implicados en la defensa del organismo frente a ataques externos. En una fase posterior, la inmunología analizó los procesos de transformación de células sanas en células tumorales,
así como las respuestas del organismo frente a esas células, reconociendo estas células tumorales como unas células extrañas. Actualmente, la inmunología abarca también el estudio de las enfermedades autoinmunes, los tumores, las alergias y los fenómenos de rechazo que aparecen en los trasplantes. Aunque hoy día se acepta que el término inmunidad significa protección frente a la enfermedad, su origen es jurídico, ya que procede del latín immunitas, término que definía la protección de que disfrutaban los senadores romanos en el ejercicio de su cargo. El sistema inmune, sistema inmunitario, es un sistema difuso, ya que está constituido por un gran número de órganos y tejidos diseminados por todo el cuerpo. Se encarga de elaborar la respuesta inmune frente a un antígeno. La capacidad de resistir a un agente infectivo, ya sea por la defensa que realiza el sistema inmune o sea por otro tipo de barrera que defiende al organismo de la infección, se denomina inmunidad. ¿Qué es la inmunología? La inmunología designa una rama de la medicina que estudia específicamente la inmunidad. La inmunidad corresponde a la capacidad natural o adquirida por el cuerpo humano para luchar contra un agente patógeno, llamado antígeno, gracias a la puesta en marcha de defensas inmunitarias adaptadas. Estos agentes extranjeros pueden ser virus, bacterias, enfermedades autoinmunes, hongos o incluso alergias. El proceso de defensa necesita la intervención de anticuerpos y de glóbulos blancos del tipo linfocitos. El estudio de los componentes celulares y moleculares que comprende el sistema inmunitario, incluyendo sus funciones e interacciones, es el tema central de la inmunología. El sistema inmunitario. La respuesta inmune es el conjunto de fenómenos mediante los cuales el sistema inmune reconoce los elementos extraños al organismo, los antígenos, y se prepara para destruirlos mediante la acción de células organizadas en los tejidos y órganos linfoides, con una respuesta celular a través de los leucocitos o glóbulos blancos y de moléculas solubles que representan una respuesta humoral, anticuerpos, interferón, complemento. Toda esa respuesta inmune es transportada mediante el flujo sanguíneo a todos los rincones del organismo. La inmunidad celular es la respuesta específica en la que intervienen los linfocitos T en la destrucción de los agentes patógenos. Los linfocitos T atacan y destruyen células propias, tumorales o infectadas. Los conocimientos actuales indican que el sistema inmune de cada individuo entiende por propio todos aquellos componentes naturales presentes en el cuerpo que lo alberga. No resulta sencillo entender cómo el sistema inmune, ya desde el seno materno, comienza a diferenciar los componentes propios de los que no lo son. Todo ello a pesar de la compleja estructura individual formada por miles de millones de moléculas y de células distintas. Este proceso de reconocimiento es dinámico. Se inicia por el feto en el seno materno y continúa durante toda la vida, aunque a partir de los 20 años esta función va declinando. Órganos involucrados en el sistema inmune. Los órganos primarios del sistema inmune, cuya función es la de proporcionar el microambiente para la formación y maduración de los linfocitos, es un proceso que se denomina linfopoiesis. Los órganos primarios del sistema inmune son el hígado en el feto. Es el órgano donde se realiza la función de maduración de los linfocitos B, aunque va siendo sustituido por la médula ósea de manera progresiva. La médula ósea en los adultos, lugar donde maduran los linfocitos B. El timo, glándula endocrina donde maduran los linfocitos T. Los órganos secundarios o periféricos, cuya función es proporcionar el entorno adecuado para que los linfocitos interaccionen entre sí con las células presentadoras de antígeno y otras células con el fin de que entren en contacto con el antígeno y se active la respuesta inmune. Estos órganos secundarios son los nódulos o ganglios linfáticos, cúmulos de tejidos linfáticos aislados o agrupados en racimos y repartidos por todo el cuerpo, que actúan como filtros para capturar antígenos. Amígdalas, extensiones de tejido linfoide situados en la faringe
y que constituyen el anillo de Waldeyer, protegiendo la entrada de las vías respiratorias de la invasión bacteriana. Placas de Peyer, cúmulos de tejido linfático que recubren interiormente las mucosas, como las del intestino y las vías respiratorias. El bazo, órgano situado en el cuadrante superior izquierdo de la cavidad abdominal de gran importancia, tanto en la inmunidad celular como en la inmunidad humoral. Los tejidos linfoides asociados a mucosas, agrupaciones de células linfoides sin organización o estructura asociadas a diferentes localizaciones en el organismo, como por ejemplo bronquios, tubo digestivo o nariz. La médula ósea, tejido localizado en el interior de los huesos largos, pelvis, vértebras, etc., que también actúa como órgano secundario en la respuesta inmune. Los órganos del sistema inmune, a excepción del timo, también constituyen el llamado sistema linfático periférico o sistema linfoide. La respuesta inmunológica. Los linfocitos, junto con los macrófagos, son responsables de la respuesta inmunológica que se inicia tras la presencia de antígenos. Según sea el antígeno, libre en el plasma o unido a la membrana de las células, se activará la respuesta inmunológica humoral, celular o ambas. Normalmente se realizan de forma cooperativa. Tipos de inmunidad. Un organismo puede adquirir inmunidad bien por un proceso biológico natural o bien provocada por la intervención humana. Se trata entonces de una inmunidad artificial. Se puede hablar también de inmunidad activa o pasiva, según sea o no activado el sistema inmune de la persona. Inmunidad natural activa. Es la resistencia que presentan los organismos frente a infecciones causadas por la invasión de macromoléculas extrañas y gérmenes patógenos. Se debe al sistema inmune, en su respuesta celular, los linfocitos, y humoral, los anticuerpos. Este sistema presenta memoria inmunológica, lo que permite que una vez que se ha producido la respuesta inmune frente a un antígeno determinado, las respuestas siguientes son más rápidas y eficaces. Se consigue frente a enfermedades como el sarampión, varicela, etc. La inmunidad natural pasiva se adquiere durante el desarrollo embrionario y durante la lactancia al recibir los anticuerpos maternos. Inmunidad artificial activa es la que se adquiere mediante la administración de una vacuna que contiene antígenos del agente infeccioso. La vacuna puede contener el propio microorganismo muerto o debilitado, o bien simplemente toxinas bacterianas inactivadas. Ejemplos de vacunas son las del sarampión, la polio, la meningitis, la hepatitis B, etc. Inmunidad artificial pasiva. Se adquiere por inoculación al individuo de un antisuero con los anticuerpos contra un determinado agente infeccioso. El antisuero suele producirse en un animal al que se le inyectan los antígenos correspondientes, normalmente a un caballo. Se extrae y purifica del suero del animal solo la fracción de inmunoglobulinas. Esta inmunidad no es permanente. Antisueros contra el tétanos, la rubeola, el botulismo y algunos venenos de serpientes son los más comunes. Los antígenos son moléculas reconocidas como extrañas a un organismo y pueden aparecer durante una contaminación por una infección viral, fúngica, bacteriana, un tóxico o por una enfermedad como el cáncer. Son moléculas que generan una respuesta inmune, estimulando la producción de anticuerpos por los linfocitos B y reaccionando con ellos o con los linfocitos T. Los antígenos son también responsables de las reacciones alérgicas. Fundamentalmente son proteínas, polisacáridos complejos, etc. Dentro de estas moléculas se encuentran los determinantes antígenos o epítopos, pequeños fragmentos, 5 o 10 aminoácidos o unidades de exosa, por donde éste se une al anticuerpo correspondiente. Las bacterias patógenas son las bacterias que atacan al organismo. Se oponen a las bacterias llamadas saprofitas, que están presentes en los organismos vivos y que se alimentan de materia orgánica muerta
sin que el organismo desarrolle mecanismos de defensa contra ellas. Las bacterias patógenas penetran en el organismo y pueden causar problemas más o menos severos, desarrollándose en detrimento de este organismo. Pueden ser eliminadas de forma natural por las células inmunitarias que las reconocen como extrañas. En caso de respuesta insuficiente del organismo o de resistencia de estas bacterias, el tratamiento con antibióticos es necesario para combatir su proliferación. Las personas con el sistema inmunitario debilitado son más susceptibles a las bacterias patógenas. Un anticuerpo es una proteína esencial para el sistema inmunológico, pues son moléculas fabricadas por los linfocitos B en respuesta al contacto con un antígeno. Hay miles de millones en el cuerpo humano y son capaces de reconocer las sustancias extrañas al cuerpo, combinándose con ellos a través de los receptores antígenos. Así, las bacterias, los virus, los hongos, los venenos o las células cancerosas son identificados como elementos indeseables en el torrente sanguíneo. Los anticuerpos van entonces a inmovilizar estos elementos y a organizar el sistema de defensa del organismo, poniendo en marcha una reacción inmunitaria específica y reclutando células que van a luchar contra el desarrollo de estas sustancias indeseables. Los anticuerpos o inmunoglobulinas son químicamente unas proteínas globulares plasmáticas que detectan y se unen de forma específica al antígeno, dando lugar a la respuesta inmune humoral. Esto les permite detectar y neutralizar directamente microorganismos, como bacterias o virus, o bien aglutinarlos para que puedan ser fagocitados por los macrófagos. Cada molécula de anticuerpo está formada por 4 cadenas polipeptídicas, tetrapéptido, unidos por puentes disulfuro intercatenarios, con forma de Y. Los glóbulos blancos o leucocitos son un conjunto heterogéneo de células sanguíneas que se encargan de coordinar las defensas inmunitarias del organismo contra patógenos externos, bacterias y virus. Ciertos glóbulos blancos también están involucrados en las reacciones alérgicas. Los glóbulos blancos, también llamados leucocitos, son células sanguíneas producidas por la médula ósea. Ellos conforman el sistema inmunológico y permiten combatir las infecciones al defender al organismo de factores externos como las bacterias, los virus o en casos especiales las alergias. Estas células se encuentran en la sangre, el bazo, las amígdalas, los ganglios, las adenoides y en la linfa. Fagocitos. En la respuesta inmune tienen un papel importante los fagocitos, células de movimiento ameboide con capacidad fagocítica que destruyen sustancias extrañas mediante fagocitosis. Estas células son tanto los leucocitos neutrófilos polimorfonucleares como los macrófagos, cuyas funciones son destrucción de gérmenes, reconocimiento del antígeno, activación, proliferación y diferenciación de los linfocitos, efectora, eliminación del antígeno. Memoria inmunológica. La respuesta inmune adaptativa mantiene memoria de los estímulos recibidos. Esto se debe a la permanencia de células memoria, linfocitos, sensibilizados de larga vida después de un estímulo antígeno. A la respuesta primera frente a un antígeno se le conoce como respuesta primaria, mientras que la respuesta producida cuando un mismo antígeno estimula el sistema inmune con posterioridad se conoce como respuesta secundaria. Esta última es más rápida, duradera y eficiente debido a la presencia de las células memoria. Esta es la base de las vacunas. Mecanismos de defensa inespecíficos. Se encuentran presentes antes de que se produzca ningún contacto con los organismos patógenos. Pueden ser externos o internos. Entre los externos se encuentran barreras físicas, por ejemplo, la piel en los animales, que gracias a la capa de queratina, que sufre continuas descamaciones, evita que penetren o proliferen colonias de microorganismos. Las barreras químicas, que son los orificios naturales que están tapizados por mucosas que segregan mucus,
con la finalidad de englobar partículas extrañas para su expulsión. También la presencia de fluidos en ciertas zonas, por ejemplo, las lágrimas en los ojos o la saliva en la boca, que lavan y arrastran los microorganismos, impidiendo que se instalen o que penetren. Además, estos fluidos contienen sustancias antimicrobianas. Por ejemplo, la saliva contiene lisozima. El semen contiene espermina. Las secreciones de sustancias que modifican el pH dificultan la supervivencia de los gérmenes. Un ejemplo es el ácido clorhídrico del estómago, que no tiene una función digestiva, sino antimicrobiana, o la secreción de ácidos grasos en la piel o de ácido láctico. La flora autóctona es una barrera ecológica. Los microorganismos presentes de una manera natural en ciertas partes de nuestro organismo, por ejemplo, las bacterias que forman la flora intestinal, impiden que otros se instalen, segregando sustancias o estableciendo competencia por los nutrientes. Entre los mecanismos internos de defensa inespecífico están: el sistema de complemento es un conjunto de proteínas presentes en el plasma, pertenecientes al sistema inmune innato. Se encuentran en el organismo antes de que éste se vea expuesto por primera vez a los patógenos. Se conocen 21 proteínas pertenecientes al sistema de complemento que se sintetizan en el hígado para mantener unos niveles plasmáticos constantes y también por los macrófagos a nivel local. Algunas actúan como enzimas, encontrándose habitualmente en forma de proenzimas inactivas. Inflamación. La reacción inflamatoria es una reacción local provocada por la penetración de gérmenes patógenos. La respuesta inflamatoria se caracteriza por una serie de síntomas: rubor, enrojecimiento de la zona; calor, aumento de la temperatura en la zona; tumor, la zona se endurece; dolor, porque se afectan las terminaciones nerviosas de la zona. Estos síntomas se deben a la vasodilatación y al aumento de la permeabilidad de los capilares sanguíneos, que favorece la llegada de fagocitos a la zona. Vacunas y sueros. Las vacunas son preparados antigénicos constituidos por microorganismos no virulentos o muertos, o por moléculas de los mismos desprovistas de toxicidad, que inducen al individuo de forma artificial a generar una inmunidad adquirida activa frente a los agentes inoculados. Las vacunas deben ser inocuas y eficaces. Las vacunas pueden prepararse por distintos métodos, mediante toxinas bacterianas modificadas químicamente o toxoides. Un toxoide es la forma inactivada o no tóxica de la toxina bacteriana, pero que conserva la capacidad de estimular la producción de anticuerpos. Vacunas de este tipo son la antitetánica y la antidiftérica. Mediante las técnicas del ADN recombinante se pueden clonar los genes de la toxina del patógeno para el que se quiere producir la vacuna y modificarlo para producir una variedad no tóxica. Un suero es un preparado farmacológico que contiene plasma, menos el fibrinógeno, con los anticuerpos producidos por algún animal o por seres humanos. Su inoculación supone un método de inmunización artificial pasiva. Por ejemplo, los sueros para el tétanos o el botulismo. Alteraciones del sistema inmune. Los fallos que se producen en el sistema inmunitario pueden traer graves consecuencias consigo. Las alteraciones de este pueden ser de varios tipos, entre los que están: inmunodeficiencias. Las inmunodeficiencias son enfermedades causadas por defectos en uno o más componentes del sistema inmunitario, lo que produce predisposición a padecer infecciones. Las inmunodeficiencias pueden clasificarse en inmunodeficiencias congénitas o primarias, debidas a efectos del sistema inmunitario determinados genéticamente, y la otra es inmunodeficiencias adquiridas o secundarias, debidas a factores externos como fármacos, radiaciones, malnutrición
o infecciones. Un ejemplo de inmunodeficiencia adquirida es el SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, enfermedad causada en los seres humanos por el VIH, virus de inmunodeficiencia humana. Enfermedad autoinmune. Se produce cuando falla el reconocimiento de lo propio frente a lo ajeno, de manera que se produce una reacción del sistema inmunitario frente al propio organismo. Ejemplos de enfermedades autoinmunes son la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico o la esclerosis múltiple. Hipersensibilidad. Es una respuesta inadecuada o exagerada del sistema inmunitario que causa fenómenos inflamatorios y lesiones en los tejidos. Se denominan alergias y los antígenos desencadenantes de estas reacciones alérgenos. Los alérgenos pueden ser tanto patógenos como más frecuentemente sustancias inocuas. Un caso extremo de la alergia es la reacción anafiláctica, en la que se produce una disfunción en una serie de órganos alejados del lugar de entrada del alérgeno, debido a que éste, transportado en sangre, alcanza a los mastocitos distribuidos por todo el organismo. En los casos graves, el choque anafiláctico puede llegar a producir la muerte del individuo. Rechazo inmunológico. Se produce rechazo inmunológico cuando el receptor no reconoce el tejido trasplantado como propio, produciéndose una respuesta inmune que destruye el injerto. El rechazo es una reacción inmunitaria que induce memoria específica al trasplante. Inmunoterapia. El uso de los componentes del sistema inmunitario en el tratamiento a una enfermedad o trastornos conocidos como inmunoterapia. La inmunoterapia se usa en el contexto del tratamiento de los cánceres, junto con la quimioterapia, que son drogas, y la radioterapia, que son radiaciones. Sin embargo, la inmunoterapia se usa frecuentemente en los pacientes inmunosuprimidos, como los enfermos de SIDA, y las personas que sufren otras deficiencias inmunitarias y enfermedades autoinmunitarias. ¿Cuáles son los desafíos futuros de la inmunología? El reto futuro de la inmunología es la supresión de enfermedades infecciosas a escala global. Para ello, se requiere un esfuerzo importante, especialmente en la formación de nuevas vacunas que son esenciales, por ejemplo, en el caso de la gripe aviar, SIDA y malaria. Otro de los objetivos de la inmunología del siglo XXI se centra en prevenir las alergias. También se está trabajando en mejorar los resultados en trasplantes, pues hasta ahora, para evitar que el individuo destruya el órgano trasplantado, se le trata con inmunosupresores que actúan disminuyendo la capacidad del sistema inmune de destruir el trasplante, pero también debilita las defensas frente a las infecciones. Por ello, uno de los objetivos futuros es ayudar al sistema inmune para que tolere el trasplante, al igual que lo hace la madre frente al feto. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a Cultívate Tips si aún no lo haces. Darle al botón de me gusta si te ayudé a conocer mejor este tema. Y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultívate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós.